Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Solución es Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Les saluda la doctora Eva Perusquía y es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes para hablar de temas que son importantes para nuestra comunidad universitaria y para la población en general. Les recuerdo, estamos en vivo desde Radio Universidad en el 89.5, en tv.uac.mx, en el canal 24.1 y también les recuerdo, pueden ponerse en contacto con nosotros a los teléfonos 192-1200, extensión 37120, 192-1293, 442-249-8788, donde con gusto intentaremos contestar todas sus preguntas. El día de hoy tenemos un invitado especial. Me da mucho gusto saludar al doctor Luis Alberto Fernández Vázquez Mellado. El doctor Vázquez Mellado es egresado de la Facultad de Medicina de la UAC. Hizo la especialidad de cirugía general en el Hospital Christus Muguerza de alta especialidad. Posteriormente hizo una subespecialidad en laparoscopía avanzada y cirugía de pared abdominal en la Universidad de Monterrey. Actualmente es docente de la Facultad de Medicina en la materia de gastroenterología y estaba como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hernia. Ya soy presidente. Ya es actual presidente, ya. Perdón. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, el día doctora. de hoy. Nuevamente, esta es tu casa. Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema diferente a las hernias, pero también muy importante en cuanto al impacto que tiene en la salud de la población, que es el cáncer de colon. Sí. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es muy importante porque en el mundo el cáncer de colon es el tercer cáncer más frecuente que produce muertes en los hombres y el segundo en las mujeres en el mundo, pero la variabilidad de país a país es muy grande. ¿Por qué es tan grande? Principalmente porque existen tasas muy bajas de screening o de ¿cómo lo diríamos en español? Como de cribaje o de detección en pacientes sanos en países con un mal sistema de salud, y es lo que está pasando ahorita en México, en el cual el sistema pues se colapsó desde hace 3 años y no aparentemente no hay por dónde mejorarlo. Se están detectando cada vez menos en algunos países, mientras que en otros países se detecta cada vez más, lo cual impacta directamente en la mortalidad. Ahorita ya más adelante hablaremos que es de los cánceres que, si lo detectamos temprano, es de los que más impactamos en la mortalidad porque puede ser completamente curable. Eso es. Luis, ¿qué es el cáncer de colon? Para empezar, ¿dónde está el colon? ¿De qué estamos hablando? Es lo que la gente, mucha gente le dice el intestino grueso o la tripa gorda, ¿no? El colon tiene prácticamente 5 porciones, que es el colon ascendente, que el colon ascendente está de nuestro lado derecho, en el costado derecho. El colon transverso, que es horizontal, digamos, aunque no siempre lleva esa misma conformación, pero básicamente es horizontal. Luego del lado izquierdo se convierte en colon descendente. Ahí empieza lo que llamamos el colon izquierdo, y luego está el colon sigmoides y el recto. ¿Okay? Después del recto se conecta en el ano. Básicamente eso es el colon. Lo importante de tener estas diferencias anatómicas es que los cánceres de colon no son iguales en cada una de las porciones del colon, principalmente porque tienen células un poquito diferentes, sobre todo con información genética diferente, y además en el colon la sangre le llega por vasos diferentes, por grandes vasos diferentes, y se drena por venas diferentes, y también el sistema linfático es diferente en el colon derecho que en el colon izquierdo. Por lo tanto, los cánceres de colon derecho, de colon izquierdo y de recto se van a comportar de manera muy diferente tanto en la clínica como en el tratamiento. Eso es. Luis, ¿cómo
podría una persona pensar que pudiera tener un cáncer? O sea, ¿te da algún tipo de síntoma? Porque mucha gente en la población general tenemos distensión abdominal o tenemos mala digestión, llamémoslo así, ¿no? O estreñimiento, pero ¿existen síntomas que pudieran sugerir que hay un cáncer? Sí, el síntoma más común que ocurre más o menos entre el 75 al 80% de los pacientes son cambio en el hábito intestinal. Hábito intestinal nosotros nos referimos a que qué tan frecuente es que nuestro paciente vaya al baño a hacer popó. Lo normal es que un paciente adulto vaya un mínimo de 3 días a la semana y lo máximo es de 3 veces al día, siempre y cuando las evacuaciones sean con una forma adecuada. Las evacuaciones con forma adecuada es en forma de salchicha lisa o en forma de salchicha con grietas, y sobre todo que el paciente no tenga que hacer un gran esfuerzo para iniciar la evacuación, o sea, que no tenga que pujar mucho y evidentemente que no tenga sangre. Entonces, el paciente con un estreñimiento reciente, principalmente de más de 40 años, o sea, es un paciente que de repente empieza con estreñimiento, ese es un foco rojo. Después, por orden de frecuencia, del 50 al 80% de los pacientes van a tener un sangrado de tubo digestivo bajo, o sea, van a evacuar con sangre. Esta sangre normalmente ocurre, o este sangrado ocurre junto con el estreñimiento, junto con el cambio en el hábito intestinal. Entonces, es un error común tanto de los clínicos como de los pacientes pensar que como están sangrando, pues o tienen amibas o tienen un hemorroide. Y lamentablemente muchos cánceres de colon avanzan sin diagnóstico por no haber hecho un estudio, porque pues el paciente no es normal que sangre. El sangrado de tubo digestivo es un foco rojo. Algunos pacientes entre el 20 al 12% van a tener un tumor palpable, pero evidentemente esto es muy difícil porque, por ejemplo, el 24% de los cánceres de recto, una cuarta parte va a tener una masa palpable, pero esta masa se va a palpar con un tacto rectal. Y muchas veces a los clínicos les da pena hacer un tacto rectal y el paciente no quiere que le hagan un tacto rectal. Y si tocamos una masa abdominal que ocurre en menos del 15% de los pacientes, se puede tocar fácilmente, pero en pacientes flaquitos, si no va a ser muy difícil. Otro síntoma común es anemia. Anemia por deficiencia de hierro o anemia de lo que llamamos una anemia de sangrado crónico, de enfermedad crónica. Como el cáncer de colon puede sangrar, el paciente va a estar anémico. Siempre es muy importante decir que las anemias se tienen que estudiar. La única anemia que se cura con hierro es la anemia por deficiencia de hierro. ¿Ok? Solamente vamos a dar hierro si sabemos que tiene una deficiencia de hierro. O sea, si nosotros ya hicimos estos estudios. Si no, hay que estudiar a los pacientes con anemia. Entonces, esos son normalmente los síntomas. Es raro, muy raro, en menos del 2% de los pacientes que el paciente tenga dolor abdominal. Esto es muy importante. El cáncer de colon no duele. Cuando el cáncer de colon ya duele es porque están pasando dos cosas. O se perforó el colon y el paciente va a llegar a urgencias, y eso es un factor de mal pronóstico para la vida del paciente, o el paciente se obstruyó, o sea, el cáncer creció tanto que ya tapó el colon, no deja que pase la materia fecal, y también van a llegar a urgencias, y también es un factor de riesgo, es un factor de mal pronóstico. Eso es muy importante. El cáncer de colon no suele doler. Ok, fíjate que de todo lo que nos estás diciendo, cosas muy importantes, por ejemplo, lo de la anemia. Tenemos muchos pacientes que llegan al consultorio con anemia y que te das cuenta que han tenido ya más de 1 año, 2 años con anemia, y la respuesta muchas veces es que yo siempre he tenido anemia. Uh-huh. Y ese punto es muy importante, la anemia no es normal, ¿no? El estar estreñido también no es normal. Pacientes que te dicen, es que yo evacúo cada 4 días. No, bueno, es que no es normal tampoco, ¿no? Ahora, los síntomas pueden también ser diferentes según la porción del colon que esté dañada, ¿no? Pero ¿de qué lado es más frecuente? ¿En el colon ascendente, descendente? Normalmente, porque nos decías que es diferente. El colon del lado derecho es una parte del colon que la pared es un poco más gruesa y la luz es un poquito más amplia. Por lo tanto, normalmente el colon del lado derecho va a debutar, es una pared un poquito más delgada y se va a perforar. Y el colon del lado izquierdo es una luz un poquito más
pequeña, con menos milímetros, y el recto también, entonces el colon del lado izquierdo va a tapar. Eso es lo que normalmente puede suceder. Sin embargo, pues podemos ver casos de colon derecho, colon izquierdo que no se comportan de esta manera. Okay. Por eso es importante el screening. Ahora, en tu experiencia, Luis, ¿hay algo que favorezca la presencia de cáncer? Sí. O sea, ¿hay situaciones que puedan predisponer a un paciente a que tenga cáncer de colon? En primer lugar, existen los factores de riesgo que los tenemos muy bien establecidos. Existen factores de riesgo que van a ser modificables y no modificables. Dentro de los no modificables tenemos la genética. Principalmente existen 3 síndromes genéticos familiares, que son el síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar, o los pólipos asociados a una mutación que se llama la mutación MUTI, que no son tan comunes. La mayoría, el más frecuente de estos va a ser el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch únicamente es el 3% de todos los cánceres de colon. La gran mayoría de los pacientes son mutaciones de primera vez. O sea, es un cáncer que nosotros tenemos la mutación genética, pero además también los factores ambientales o los factores que nosotros sí podemos modificar definitivamente van a afectar a la probabilidad de que tengamos cáncer. Por ejemplo, la hiperlipidemia, o sea, tener malos lípidos en la sangre, nos aumenta el riesgo en 1.6 veces. La obesidad nos los aumenta 4.54 veces. El consumo de alcohol, 1.71. Y de ahí nosotros tenemos otros factores de riesgo que han estado ya muy bien establecidos, pero que la relación es menos clara porque es menos intensa. Aquí el problema que tenemos es que los estudios que hagamos siempre van a ser estudios observacionales, o sea, vamos a irnos para atrás al tiempo viendo los expedientes de los pacientes, porque no vamos a tener a un paciente, o sea, vamos a poder tenerlos viéndonos a 2 grupos de pacientes, por ejemplo, uno con obesidad y otro grupo sin obesidad, para nosotros estar viendo quién tiene. Entonces vamos a estar observando sin nosotros intervenir en eso. De los que ya hemos encontrado es la hipertensión arterial, el síndrome metabólico, la colitis ulcerativa crónica, que es una enfermedad con base autoinmune del colon, el consumo de grasas y carnes de origen animal, principalmente las carnes procesadas, o sea, la salchicha, el jamón, el tocino, las carnes frías, las cosas ahumadas, las cosas asadas, todos esos están reconocidos como alimentos o sustancias cancerígenas grado 2A. ¿Qué quiere decir que sea un grado 2A? Que tienen un riesgo probable asociado. Ahora, no quiere decir que si tú comes una hamburguesa con tocino una vez al mes, tienes más riesgo de cáncer. O sea, una relación no implica una causalidad, pero si tú estás comiendo todos los días carnes ahumadas, carnes procesadas, carnes saladas, sí tenemos un riesgo que ya ha estado reconocido, ¿no? Una dieta baja en fibra, el sedentarismo, todo esto, y una edad mayor de 45 años, independientemente de lo que hemos visto de la genética. Como todos los cánceres, el alcohol y el tabaco van a intervenir directamente a aumentar un riesgo de cáncer de colon. Fíjate que esto que nos comentas es muy importante, especialmente en nuestra población donde la tasa de obesidad es tan alta. Entonces, bueno, sí existe una relación entre obesidad y cáncer de colon. Y lo que está pasando es que estamos viendo, de hecho, ahorita hablemos de screening, vemos eso, acaban de bajar, bueno, no acaban, hace pocos meses, no más de 2 años creo, acaban de bajar la edad de screening, porque cada vez vemos pacientes más jóvenes con cáncer de colon, porque cada vez vemos pacientes más sedentarios y más obesos. Entonces, eso es un factor de riesgo que está aumentando en el mundo. En cuanto a los procesados, porque ayer me preguntaron por Instagram y luego pues es una duda, no quiere decir que si comemos jamón nos va a dar cáncer, ¿ok? Pero sí de que hay que tratar de comer más granos, más verduras, quizás alimentos, por ejemplo, a la parrilla y no fritos, o al vapor y no fritos. Y una cosa muy importante, porque también se puso de moda decir que las carnes asadas, o sea, la carne que tú hacías al carbón o a la leña o ahumabas con humo de leña, te daba cáncer. Y sí, o sea, la carne asada, principalmente esa parte, esa costrita rica que hacemos en la parrilla, que queda crujientita, eso lo que pasa es que se generan unas sustancias que básicamente son carbohidratos quemados, que nos saben muy rico, y eso sí se ha relacionado con cáncer. Pero vuelvo a lo mismo, no vamos a estar comiendo eso todos los días. Sí, claro. Sí, claro. Y de hecho, la alerta en este caso sería,
Para los pacientes que están siguiendo dietas cetogénicas, la dieta cetogénica puede ser muy buena para algunos pacientes, no para todos, para bajar de peso, pero también el tiempo que esté sometido a este tipo de dieta va a ser de alerta para el cáncer de colon, ¿no? Sí, porque un paciente con dieta cetogénica 6 meses, a los 6 meses le tomas unos lípidos en sangre, van a estar en las nubes. Exactamente, entonces sí hay que elegir el tipo de dieta con mucho cuidado, tanto por el riesgo cardiovascular que implica tener grasas altas, como por la predisposición que pueda haber también para cáncer, ¿no? En ese caso, cáncer de colon. Ahora, ¿qué parte juega la genética? ¿Se hereda el cáncer de colon? Sí, de hecho es uno de los factores de riesgo no modificables más importantes y cuando nosotros vamos a hacer el screening de nuestro paciente, parte importantísima de la consulta es preguntar si tenemos familiares en primera línea con antecedentes de cáncer y ver cómo les fue, cómo se lo diagnosticaron y a qué edad se lo diagnosticaron. ¿Por qué importa esto? Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una historia familiar de cáncer bien establecida, que sí tenemos pacientes así en México, tenemos que empezar a hacerles el screening genético, es decir, estudiar los genes de ese paciente con estudios muy especializados que no son tan baratos, pero que salvan vidas. Y aparte salvan vidas no de un individuo, sino de toda la familia. Y entonces reconocemos ciertas mutaciones genéticas ahí y lo que encontramos es que a esos pacientes entonces hay que hacerles la colonoscopía, que es parte del screening, 10 años antes de lo que a su familiar en primera línea se lo han diagnosticado, sobre todo si es antes de los 40 años, porque estos síndromes genéticos familiares se pueden empezar a presentar a partir de los 20 años. Por ejemplo, en el síndrome de Lynch tenemos una relación muy bien establecida entre familiares, mujeres que pueden tener cáncer de endometrio y cáncer de colon y hombres con cáncer de colon. Y en el síndrome de poliposis adenomatosa familiar también vamos a tener estos pacientes que empiezan a partir de los 20 años a generar pólipos, que son crecimientos celulares en el colon, que dependiendo de sus características genéticas sobre todo, van o no a convertirse en un tumor maligno de colon. Eso es. Ahora, hablando ya del screening, de cómo vamos a hacer el diagnóstico. Ok. Básicamente, para lo que nos están viendo y nos están escuchando, el screening es hacer estudios en población sin síntomas para encontrar cáncer en etapa temprana, muy temprana. De los screenings que más tenemos en el mundo, que sabemos que funcionan, porque para eso tenemos que tener un riesgo-beneficio o un costo-beneficio. Hay unos que no, por ejemplo, no hay un costo-beneficio en irnos a hacer un screening de cáncer de piel, porque tendríamos que hacer estudios de piel con microscopía, desnudar a todos los pacientes. Entonces, eso no es costo efectivo. Pero los que sí tenemos bien establecido es el cáncer cérvico-uterino, que se hace el Papa Nicolau anual, la mastografía que se hace una vez al año también, y la colonoscopía. La colonoscopía es lo que nosotros llamamos estándar de oro, que es lo que es superior a todo lo demás para el cáncer de colon. Se tiene que hacer en promedio una vez cada 10 años, si es que no hay hallazgos malignos, en pacientes hombres o mujeres con 45 años de edad. Se puede hacer desde antes si el paciente tiene factores de riesgo bien establecidos, y a partir de los 45 años se repite cada 10 años. Si hay algunos hallazgos, en algunas situaciones se puede repetir cada 5 años. Las ventajas de la colonoscopía es que nos permite ver todo el colon, o sea, es un endoscopio más o menos del grosor de una pluma, no sé si se alcanza a ver, una pluma así, ¿ok? Que bajo anestesia, con sedación, yo siempre les digo a los pacientes, es como si te echaras 3 tequilas, te vas a quedar dormido, te ponemos de lado y metemos el colonoscopio, no se siente nada. Y ahí vamos a ver todo el colon por dentro. Una de las grandes ventajas es que si encontramos un pólipo, que dan de cuenta es un crecimiento como en forma de champiñón o es un crecimiento hacia arriba en la mucosa, si los encontramos los podemos quitar. Y si lo quitamos y resulta que es maligno, muchas veces eso es el tratamiento definitivo. O sea, salvamos al paciente de un cáncer de colon, porque ese pólipo no es cáncer. Ese pólipo se puede convertir en maligno, sobre todo si cumple ciertas características en cuanto al tipo de células y al tamaño. Entonces, la gran ventaja de la colonoscopía. La desventaja de la colonoscopía es que no es tan barata, en promedio puede estar entre unos 6,000, 9,000 pesos, depende dónde la hagan y quién la haga. En el sector salud, pues
hasta donde yo sé están frenados todos, porque pues como que con la pandemia todo el dinero se fue a eso y luego se fue a hacer otras cosas. No, o sea, el dinero de la salud se usó para otra cosa. Entonces ahorita no están habiendo tanto tamizaje o tanto screening en esta paciente. Pero también existen otras. Existe también el examen inmunohistoquímico o inmunoquímico de la sangre oculta en heces. Es muy diferente hacer sangre oculta en heces que es la prueba de Guayaco, la prueba común y corriente, la prueba más antigua, que no es mala, pero hay una mejor, que es la prueba química, donde tenemos tres formas, normalmente tenemos tres formas en las cuales puede reaccionar la sangre en la materia fecal y lo podemos ver en situaciones donde hay sangrado. ¿Qué es la ventaja que tiene de esto? Que el paciente únicamente con una prueba de materia fecal en el laboratorio podemos darnos cuenta si tiene un sangrado microscópico, un sangrado oculto. Si sale positivo el sangrado, hay que hacer colonoscopía. Si sale negativo, se repite cada año y así nos podemos ir yendo. Eso es. Fíjate que esta parte es muy importante porque creo que efectivamente en nuestro país hace falta esa cultura de prevención. No estamos acostumbrados a pensar en, ya cumplí 45, ya cumplí 50 años, tengo que ir a hacerme una colonoscopía, como en otros países donde la gente inmediatamente sabe que llegas a los 50 años y tienes que buscar hacer una colonoscopía, o el paciente llega preguntando por la inmunohistoquímica en el excremento, que esta es mucho más barata, pero no tenemos la cultura en nuestro país como existe en otras partes. Sí, y sobre todo, el screening no va a prevenir el cáncer. O sea, ¿quieres prevenir el cáncer? Mantén tu peso en normal, haz ejercicio, no comas tantas carnes rojas procesadas. Si tienes síndrome metabólico, atiéndete. Si tienes diabetes, atiéndete. Deja el cigarro, deja el tabaco. Entonces, esas sí son formas de prevenir. Pero el screening lo que hace es ver en qué cajoncito lo metemos. Cada uno de estos cajoncitos nos va a dar un tratamiento diferente, ¿no? Puede ser que el paciente únicamente con una cirugía donde quitamos un segmento del colon y volvemos a conectar al mismo tiempo y el paciente sale sin la mitad del colon, pero sale sin cáncer. Hay veces en que tenemos que dar quimioterapia antes de operar. Damos quimioterapia por algún tiempo, vemos la respuesta y entonces se tiene que operar. O hay veces que se tiene que dar quimioterapia, operar y luego seguir con quimioterapia o dar radioterapia. Todo eso depende de qué tan avanzado esté el cáncer cuando encontremos el cáncer. Si el paciente llega a urgencias con un abdomen agudo, con dolor, y descubrimos en ese momento que tiene cáncer, lo que hay que hacer es salvar la vida del paciente, hacer una colostomía, o sea que el paciente vaya a estar evacuando por la colostomía y empezar a estudiar ese cáncer. Por eso es un factor de mal pronóstico que lleguen así a urgencias. Sí, sin duda la parte más importante, como comentabas, es la prevención y el diagnóstico oportuno, porque entre más rápido llegue el paciente, se haga el diagnóstico, el tratamiento puede ser por mucho más simple que tener que estar resolviendo complicaciones donde ya hay metástasis y donde todo está complicado, ¿no? Así es. Eso es. Luis, pues se nos está terminando el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. ¿En dónde te podemos encontrar? Yo estoy en el Hospital Ángeles, Querétaro, y el consultorio de teléfono es 442-192-3048. Y también pues ahí estoy en Instagram, también ahí me pueden mandar mensajes. ¿Cómo te encontramos en Instagram? DR Fernández B de Vaca M. Ok, pues muchísimas gracias a nuestro auditorio también por el programa y nos vemos dentro de 8 días. Bye. Bye, buenos días. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del Dr. Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.